Ahora vamos a dar paso a leer el currículum vitae del doctor Rojas, quien nos apoyará la licenciada Fernanda, bueno, la ingeniero Fernanda, que es parte del equipo MRS. Ella es quien hace posible que se escuche bien, que se vea bien y está al pendiente en toda la cuestión aquí de informática y de sistemas. Adelante, Fernanda. Hola, buenas noches a todos. Me presento, soy Luisa Fernanda. Algunos me conocen, atiendo ciertos inscritos. Y bueno, aquí nos ponemos a la orden. Bueno, me toca presentar el currículum del doctor Ricardo Rojas. Su historial académico es enfocado en enfermedades alérgicas, respiratorias y artritis reumatoide. Especialidad, Escuela de Posgrado de Homeopatía de México, de 2011 a 2013, con especialidad en homeopatía. Profesional, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía de 2000 a 2006. Tiene su carrera como médico cirujano y homeópata, titulado con mención honorífica. Su cédula 6443-656. Tiene también diversas publicaciones, entre las que se encuentran nacionales, publicación especial de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, con un tema, una visión sobre la muerte celular programada, su probable papel en la relación parásito-hospedero. También tiene publicaciones internacionales, con el tema emetina produce en entamoeba. Bueno, digamos que eso es porque la licenciatura o la ingeniería no permite leer ese tipo de cosas, ¿no? Pero dice que muerte celular programada. Tienen también una participación en diversos congresos, como el International Scientific, el certificado en ecología por la Universidad de Bucharest, creo, y también tiene diversos proyectos de investigación, como integrante del programa institucional de formación de investigadores, también un título del proyecto aplicación de MOXA en el punto, no sé pronunciarlo, pero es B43, instrucción sobre las plaquetas en individuos sanos. Participación en medicina molecular y tiene también, bueno, su currículum bastante extenso, experiencia laboral en medicina ortomolecular y cirugía general, medicina de urgencias y homeopatía en la Clínica del Carmen, medicina de urgencias y homeopatía en la Clínica de Nuestra Señora del Carmen, grupo médico, consulta médica homeopática. Consultorio privado también, tiene Sociedad Americana de Beneficencia, IAP, y homeopatía y medicina geriátrica. Es un doctor con bastante experiencia en el ramo y bueno, por eso tenemos siempre a los mejores, ¿no? En nuestro diplomado de medicina regenerativa y funcional. Y ese sería el currículum del doctor. Cedo la palabra al doctor Rivera. Muchas gracias, Fernanda, por haber leído el currículum. Vamos a dar parte a la clase, ya vamos a iniciar y antes de comenzar, quiero decirles que aprendan la técnica, que vean cómo el método que propone el doctor es seguro, con su método homeopático y el conocimiento que tiene, que prácticamente son ilusiones que también cuando mandamos a hacer una vacuna con un alergólogo es lo que nos entrega. Entonces, esto se vuelve muy útil para la era post-pandemia o la era cambio de pandemia o todas las recaídas que puedan suceder, se vuelve una herramienta muy, muy útil, incluso para el paciente pediátrico. Demos paso a la clase. Hola, buenas noches a todos. Vamos a tomar el tema de elaboración de vacunas, alergias y enfermedades virales. Yo soy médico cirujano y homeópata, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en homeopatía por Homeopatía de México. Y vamos a hablar de un tema que aplica muy bien a este diplomado de medicina regenerativa. Vamos a iniciar recordando lo que es el conocimiento sintético y analítico, porque en homeopatía usamos más el conocimiento de la síntesis, donde se toman los particulares y se va a una visión general. Es como cuando, por poner un ejemplo, en Google Maps buscamos una calle y a manera de ubicarnos vamos viendo delegaciones, municipios y una ciudad entera. Entonces, así es el conocimiento homeopático, para que nos vayamos pues ubicando en el tipo de información que voy a ir dando. Ahora, el objetivo general de esta plática
es conocer las vacunas homeopáticas, como son los nosodes, los autonosodes, los sarcodes, los organoterápicos e isoterápicos. Esto para aprender el uso en el tratamiento de algunas enfermedades como alergias o enfermedades autoinmunes y tratamientos postvacuna o reacciones, digamos, de deterioro que hubo después de padecer algunas infecciones de tipo viral. Ahora, vamos a iniciar con algunos conceptos como qué son las vacunas, desde una terminología primero alopática para después pasar a una terminología homeopática. Esto lo hice porque, bueno, generalmente estamos más acostumbrados a escuchar términos, pues, alopáticos, que es el paradigma de la medicina. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Las vacunas provienen del latín vaca, que significa vaca. Esto inició porque se inoculó el virus de la viruela en las reses para después tomar muestras de esta sangre e introducirlas al ser humano. Las vacunas vienen siendo suspensiones de microorganismos vivos, inactivos o muertos, o fracciones de estos mismos o partículas proteicas, que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene contra la enfermedad a la cual está dirigida. Estas se clasifican en bacterianas o virales. Aquí me gustaría comentar que las bacterianas tienen la cualidad de poderse aislar completamente y las que se hacen de virus, no, siempre traen una carga de DNA de donde se obtienen, ¿no? Luego tenemos las vivas atenuadas o inactivadas y tenemos también vacunas a célula completa o fracción. Es bueno saber que las vacunas que están hechas de virus vivos o atenuados producen una inmunización más prolongada y son más eficaces, porque pues se aproximan a lo que sería una inmunidad de tipo natural, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar qué es una inmunización. Este es un término que denota un proceso destinado a inducir o transferir inmunidad mediante la administración de un inmunobiológico. La inmunización puede ser de dos tipos, activa o pasiva. La inmunización activa puede ser artificial o natural. Esta artificial activa se refiere a la administración de una vacuna o toxoide donde el ser humano genera los anticuerpos. Y la activa natural pues viene siendo cuando el paciente pues se infecta y padece la enfermedad y genera una respuesta inmune por sí mismo. Y la inmunización pasiva se divide igual en artificial y natural. La artificial es cuando te administran los anticuerpos o antitoxinas ya formadas en otros organismos. Eso es una inmunidad generalmente temporal que hay que estar revacunando a los pacientes. Ahora, la pasiva natural, pues es como en la lactancia materna, cuando se pasan las inmunoglobulinas IgM al feto, ¿no? Ahora, vamos a pasar ahora ya a términos homeopáticos y van a empezar a encontrar algunas analogías. Las vacunas en homeopatía se conocen como nosodes o bioterápicos, sarcodes, organoterápicos, autonosodes e isoterápicos. Vamos a empezar a definirlos. Y aquí podemos encontrar de dónde viene la palabra nosode, que significa nosos, viene de enfermedad, y bioterápico de bios, vida, ¿no? Entonces, nosodes, estos son productos no definidos químicamente para realizar remedios a partir de excreciones patológicas de un paciente, o no precisamente tiene que ser de un humano. Y pueden ser segmentos de un enfermo, parásitos, virus, bacterias, hongos, así como hongos parásitos de vegetales, como el huitlacoche, que es el hongo parásito del maíz. Ahora, en los nosodes siempre vamos a obtener la patogenesia por experimentación pura.
vamos a hablar de qué es la experimentación pura. Bueno, regresamos al anterior. La experimentación pura es lo que le da la cientificidad a la homeopatía. ¿Y qué significa? Bueno, que se selecciona un grupo de médicos sanos a los que se les intoxica con determinada sustancia a estudiar, y los síntomas que presenten todos esos médicos se toman, y con eso se forma la patogénesis. Cada individuo va a presentar pues diferentes síntomas, pero en algunos van a coincidir, y así es como se forma la patogénesis a través de la experimentación pura. Bien, ahora aquí tenemos algunos ejemplos de nosodes. Tenemos, por ejemplo, el del virus del anthrax, el virus aviar, tenemos el influencinum, tenemos los diferentes tipos de influenza, así tenemos algunos nosodes, por ejemplo, carcinosinum, que es de un tejido canceroso de mama, y tenemos muchos, ¿no? Aquí tenemos el Mustilago maydis, el de la viruela bovina, vaccininum, o el variolinum, también de la viruela, el tuberculinum, donde se extrae pues, ya sea de riñón, de hígado. Tenemos el sifilinum, que es de la sífilis, ¿no? Son remedios muy interesantes, los nosodes, que se prescriben haciendo una repertorización y tomando en cuenta que si se hizo la experimentación pura. Eso es importante porque más adelante vamos a tomar el tema de los autonosodes, donde no se necesita la experimentación pura. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de nosode. Tengo una captura de pantalla de un laboratorio que es Remedia Homeopática. Es un laboratorio austriaco que se encarga de hacer nosodes. Por ejemplo, tenemos el de la gripe, que es el virus de la influenza, H1N1, y ellos actualizan el virus año con año. Entonces ellos tienen vacunas actualizadas de acuerdo a cada cepa. También realizan diferentes potencias. Estas potencias pues tienen diferentes utilidades. Por ejemplo, la potencia 200 centesimal viene siendo para tratar los efectos adversos de la influenza. ¿Qué efectos adversos puede darnos una influenza o después de haber padecido influenza? Pues depresión, Parkinson, esclerosis múltiple, alguna cardiopatía con hipotensión o taquiarritmia, como astenia o lipotimias. Entonces, pues aquí tenemos un remedio que nos puede ayudar a tratar esos síntomas. Vamos a pasar ahora con definir lo que es un sarcode. Estos son remedios preparados de estructuras tisulares o secreciones naturales de diversos animales o plantas vivos, no en estado patológico, a diferencia de los nosodes, que sí son secreciones o tejidos patológicos o contaminados. Estos no. Aquí se realiza la patogénesis igual por experimentación pura, como ya explicamos. Tenemos algunos ejemplos, como es la leche de perra. El medicamento se llama Lacanino, o la leche de la gata, que se llama Lacfelino. Tenemos el veneno de la serpiente Laquesis, que la encontramos en América Central. También de las secreciones glandulares del bufo rana, también se usan como tratamiento, así como el ámbar grisia o ámbar gris, es una secreción de la ballena del cachalote, y ya también se realizó ahí la patogénesis. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de sarcodes. Tenemos, pues, por ejemplo, también de colesterolinum, ¿no? El Mephitis putorium, que se usa mucho, así como el Moschus. Aquí vemos de dónde se obtiene, ¿no? Es un humor graso que se obtiene de una bolsa que se va formando como por fricción en el vientre de algunos géneros de tipo de la cabra. Tenemos, por ejemplo,
Vulpes pulmo. Este se usa, por ejemplo, para cuestiones de asma. Tenemos la retina humana, el insulino, ese lo usamos, por ejemplo, para en dosis sextagesimal aumentar la producción y la asimilación por parte de la insulina, ¿no? Eh, tenemos otros más, el adrenolino. Eh, Ahora vamos a pasar a lo que es un organoterápico. Y así como lo dice el nombre, órgano, o sea, son remedios preparados a partir de tejidos sanos de origen porcino. Estos puercos son para uso exclusivo de laboratorio. Se busca que tengan una edad joven, no, 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 no tan jóvenes ni tan viejos. Ahora, en su mayoría, estos organoterápicos se prescriben más por diagnóstico nosológico. ¿Y a qué me refiero con diagnóstico nosológico? Pues para enfermedades en específico, ajá, como las conocemos, ¿no? Por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto. Eh, Algunos organoterápicos, como viene siendo el corticotropinum, el cortisonum, el DNA-RNA, el histaminum, tiroidinum, foliculinum, a eso sí se hizo la experimentación CUR. Ajá, entonces eso se prescribe solamente haciendo una repertorización y según lo que es la terapéutica homeopática de recoger los síntomas y en base a los síntomas, si coinciden, pues prescribimos, ¿no? Algunos ejemplos de organoterápicos, pues tenemos, por ejemplo, la corteza cerebral. Esta, por ejemplo, en homotoxicología se le conoce como cerebro totalis suis y se usa con mucha efectividad en retardos intelectuales, en problemas de insomnio y algunas cosas más. Tenemos la corteza suprarrenal, que se da en casos de hipocorticismos o hipercorticismos. En el caso del hipo, pues cuando se provoca después de un uso indiscriminado de la cortisona, o en el hiper, pues cuando encontramos virilización o hiperpilosidades, por decir un ejemplo. Tenemos aquí montones de organoterápicos. Cualquier tejido en relación a un órgano lo podemos encontrar. Ahorita vamos a ver pues, las utilidades de estos, ¿no? Pero aquí podemos ver desde cartílagos, diferentes tipos de cartílagos, y también vienen diferentes potencias de cada uno de estos. Podemos ver desde la corteza cerebral, corteza renal, corteza suprarrenal, hasta el cuerpo calloso, en los discos intervertebrales, ¿no? Cuando hay problemas de discopatías, etcétera. Tenemos retina, en casos de retinosis pigmentaria, testículos, testosterona, tenemos hormonas, y la tiroides en casos de problemas de ya sea hiper o hipotiroidismo, pues se da el tiroidino a la dosis centesimal una vez por semana, y se complementa pues con algunos medicamentos también no homeopáticos y con eso se controlan muy bien. Tenemos vasos linfáticos, venas, diferentes tipos de venas, vesícula biliar, cuando estamos tratando una vesícula no funcionante. Bueno, ahora vamos a hablar del autonosode. Pues aquí por lo de nosode recordamos que son secreciones patológicas o tejidos enfermos, y auto pues, se refiere al mismo paciente, ¿sí? A uno mismo. Entonces, los autonosodes son remedios preparados a partir de productos patológicos de un paciente. Pueden ser las muestras tomadas de orina, sangre, moco, exudados, tejido purulento, trozos de tejido enfermo, etc. Mediante la trituración y dinamización, aplicando leyes de preparación homeopática, se prescriben a quienes se los trajeron. Ahora, ¿qué leyes homeopáticas para la preparación? Las encontramos en la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos.
ahí vienen las leyes, de acuerdo al tejido, si son sustancias líquidas, biológicas, es por ejemplo la ley 7. Si son tejidos más sólidos, es la 12, y así. No vi necesario ponerlo en esta presentación, porque pues, ya les estoy diciendo dónde lo pueden encontrar, si en caso de que ustedes quisieran realizarlo. El autonosode. Aquí es lo interesante de esta plática, los autonosodes y los isoterápicos. Para los que no son homeópatas, pues aquí van a encontrar una herramienta muy interesante, donde no precisamente necesitan ser homeópatas y pueden ofrecerle al paciente una, una estrategia terapéutica más, o incluso la única efectiva para enfermedades de tipo alérgico, ¿no? Tengo un caso, un testimonio al final, muy interesante de autonosodes. Ahora, en el caso de los autonosodes no se realiza la experimentación pura, porque el remedio resultante es para tratamiento del propio paciente, ¿no? Aquí, normalmente se fundamenta la homeopatía en la experimentación pura para explicar su carácter científico. Pero, pues, si analizamos lo que buscamos con intoxicando a un grupo de médicos sanos, donde se recogen esos síntomas y los que se repiten, es para lo que sirve esa sustancia. Y entonces, por ley de similitud, cuando tenemos un enfermo que presente esos síntomas, pues semejante con semejante se inhibe. Entonces, aquí, pues esos síntomas que queremos, pues ya son los propios que tiene el paciente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, al tomar esas secreciones o esos tejidos, los vamos a potenciar, ¿sí? A manera de que cuando los demos, vamos a crear una enfermedad artificial un poco más fuerte, pero por lo mismo que es artificial, nada más alerta al organismo para que el mismo organismo se cure. Bueno, ahora vamos a ver qué es un isoterápico. Los isoterápicos se elaboran a partir de sustancias alergénicas para el paciente. Estas son previamente aisladas y esterilizadas en la primera dinamización. No es como en el autonosode, que estamos presumiendo que el antígeno, la respuesta antígeno-anticuerpo que está en sangre, la tomamos, o en mucosas, la tomamos, pero está mezclado con muchas otras sustancias, entonces no hay una diferenciación química. En este caso de los isoterápicos se busca hacer, en la mayoría de los casos. Ajá. Entonces, esta isoterapia obedece a la ley de identidad, que es aqualia qualibus curentur, que es lo idéntico se cura como idéntico. A manera de recordar, la homeopatía es similia similibus curentur, o sea que lo semejante se cura con lo semejante. Se parecen mucho estas leyes, pero ya en sí, como una terapéutica, pues difieren mucho, lo vamos a ir viendo. Ahora tenemos diferentes tipos de alergenos. ¿Qué es un alergeno? Pues aquello que produce una respuesta inmune en el organismo humano, ¿no? Entonces tenemos algunos neumoalergenos domésticos, ¿como cuáles? Bueno, tenemos el polvo doméstico. El polvo doméstico tiene escamas de piel de mascotas, como puede ser el perro o el gato. Y estas escamas de piel son los que tienen una proteína, lo que hace, lo que provoca la alergia, no es en sí el pelo. Ahora, también la saliva de estos animales es lo que provoca alergia, por eso luego se toma el pelo, porque tiene, pues ahí saliva, ¿no? ¿Qué más tiene este polvo doméstico? Bueno, tiene ácaros, cutículas. Las cutículas son de los insectos, y estas cutículas son alergénicas y pueden ser pues de moscos, inclusive moscas, ¿no? Todo eso forma parte del polvo. Ahora, los ácaros también son muy conocidos por estar en ese polvo. Los ácaros vienen siendo arañas,
son arácnidos, ¿no? Y estos arácnidos, pues como ya sabemos, se alimentan pues, de moho y demás. Entonces, es importante ahí tomar en cuenta todos los elementos que forman el polvo doméstico, ¿no? Porque también pues, puede tener polen. Ahora, tenemos los polínicos, pues un dato interesante es que en todo el año hay diferentes tipos de polen. Por ejemplo, se hizo un estudio en Ciudad de México, por cada metro cúbico existen 3.500 granos de polen entre lo que es eh, octubre y marzo. Entonces, el 30% de las enfermedades respiratorias están causadas por esta alergia a estos pólenes. Aquí viene que luego es muy difícil diferenciar entre una infección o una alergia. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos los trofoalergenos, y esto se refiere a ciertos alimentos. El más conocido, la leche de vaca, que tiene muchas proteínas, pero tres son las alergénicas, más la caseína en un 80%. Tenemos la ceroalbúmina y la beta-lactoglobulina, que esta forma un 20% de las alergias. Tenemos la fresa, rábano, las pieles, por ejemplo, del perejil o de las zanahorias son las alergénicas. Tenemos, ¿qué más? Pues la fresa, la manzana. En cuanto a los aditivos alimentarios, pues tenemos lo que viene siendo el aspartame, el nitrito de sodio, que vienen siendo como bacteriostáticos. Tenemos los metabisulfitos de sodio y de potasio. Eh, Hay que ver que estos se usan para lo que son frutos secos, vinos, alcoholes. Entonces, todos estos son elementos que producen alergias en los alimentos y también en los aditivos. Alérgenos de contacto, pues tenemos muchos, ¿no? El cloro, jabón, etcétera, ¿no? Alérgenos microbianos. Bueno, podemos destacar las colibacilosis, de los colibacilos, son los que mayor alergia producen, más que infección. En cuanto a los alérgenos medicamentosos, tenemos las sulfamidas, también tenemos el ácido acetilsalicílico, produce alergias y en un casi 20% de los pacientes que pues, tienen asma y además toman aspirina, les produce broncoespasmos. Y también hay que recordar que en la aspirina la reacción secundaria es formar trombos y la reacción primaria pues es anticoagular. Entonces aquí vamos a ver en enzisoterapia una aplicación interesante para todos aquellos que se ponen en el riesgo de estar tomando aspirina Protec y en algún momento suspenden, están en mayor riesgo de presentar un trombo que si no hubieran tomado previamente la aspirina. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, pues aquí tenemos los tipos de alérgenos que ya habíamos comentado. Tenemos los microbianos, alimentos, los pólenes. Entonces vamos a resumir, vamos a hacer un repaso para que vaya quedando clara la presentación. Hablamos de los nosodes, que es a partir de secreciones o tejidos patológicos. Sarcodes es a partir de tejidos sanos, secreciones sanas, tanto de animales como de algunos. Los organoterápicos, que están hechos de órganos, ¿no? De cualquier parte del organismo y se toman del cuerpo, ¿no? Por su analogía que tiene con el ser humano. Los autonosodes, que están hechos del propio paciente enfermo. Y los isoterápicos, que se obtienen de sustancias alergénicas que van a provocar unas reacciones inflamatorias en el paciente. Ajá. Ahora, en los autonosodes se hace una desensibilización inespecífica y en los isoterápicos una desensibilización específica.
Inespecífica, porque como vemos en sangre, en orina y en piel, pues hay muchos tejidos y tomamos todo y no diferenciamos químicamente las sustancias. Y en los isoterápicos sí se diferencia, por eso es específico. Bueno, vamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar de la prescripción de las vacunas homeopáticas. ¿Cuándo vamos a prescribir un OSODE? Bueno, como una profilaxis homeopática de enfermedades infecciosas específicas, como la influenza o el virus de la viruela o el COVID, ¿no? Pongo estos porque son los que han estado de moda. Luego, para eliminar los malos efectos de la inmunización, se fabrica un OSODE de la vacuna infractora. Ahora sabemos, con esta epidemia de COVID, cómo está el efecto post-COVID, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar una solución, tanto para los pacientes que padecieron la enfermedad como los que les pusieron una vacuna y después esta produjo unos efectos por la vacuna, ¿no? Post-vacunación. Entonces, podríamos hacer un OSODE de la misma vacuna que ocasionó el problema, pero como tenemos, es de difícil acceso a eso, podemos hacerlo de los propios pacientes que llegan al consultorio. En secuelas de las enfermedades virales, ¿no? Como les comentaba, de las enfermedades que ocasionan la influenza, o todas las que conocemos ahora de post-COVID, ¿no? Todos estos fenómenos de hipercoagulabilidad, ¿no? Cuando son el simílimum constitucional. Aquí, pues, esto aplica a los que estudian homeopatía o son homeópatas, ¿no? O cuando ningún remedio cubre completamente el caso. Hay veces que al tratar un paciente, pues se le da un medicamento, se repertoriza, y no tiene el efecto que quisiéramos. Entonces cambiamos de medicamento y hay una cierta resistencia o de repente no hay síntomas tan particulares de la enfermedad. Esto se puede deber a algo que se llama miasma. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a prescribir un OSODE? Un OSODE se prescribe cuando se obstaculiza el progreso del tratamiento constitucional que fue mejorando al paciente. Aquí tenemos un término que es constitucional, del cual vamos a hablar en un momento. Cuando faltan o hay pocos síntomas para prescribir por un miasma heredado o adquirido que reprime la capacidad de mostrar síntomas. Cuando el remedio bien elegido no actúa o cambian los síntomas por el fondo miasmático. Entonces aquí tenemos dos términos, constitución y miasma, los cuales vamos a explicar. Porque es importante saber este fondo al prescribir un OSODE o incluso un autonosode o un isoterápico. Bueno, los homeópatas nos basamos en muchos libros, pero uno de los principales es el Organón, que lo escribió, pues, descubrió la homeopatía, y él habla sobre los miasmas, ¿no? Que vienen siendo enfermedades crónicas que sirven para sobrevivir, ¿sí? Son una manera donde el organismo enferma para sobrevivir, para adaptarse. Ajá. Entonces, vamos a leer esto. Los miasmas. Entre las enfermedades crónicas debemos todavía, por desgracia, considerar aquellas que tan comúnmente se padecen, de tal manera que en orden de mantener la vida en contra de estos ataques hostiles y destructivos, se debe producir una revolución en el organismo. Ya sea privar alguna parte de su irritabilidad y sensibilidad o exaltar hasta un grado excesivo. A esto le llamábamos SORA. Estamos hablando de una exaltación o irritabilidad en las sensaciones del enfermo. Causar dilatación o contracción, relajación e induraciones. Esto nosotros le llamamos psicosis.
¿sí? Cuando la SORA no es suficiente para proteger al enfermo, enfermándose, entonces viene la psicosis, ¿sí? Y psicosis no se refiere a un tema mental, ese sería como un P. Psicosis, psicosis que viene de higo, de un crecimiento. Podemos referirnos a un crecimiento como los miomas, ¿no? Los quistes. Bueno, cuando estas dos no son suficientes, entonces es la sífilis, que este ya implica la total destrucción de ciertas partes y desarrollar un organismo defectuoso con alteraciones en cualquier parte, en el interior o en el exterior, mutilando al organismo interno o externamente. Todas estas son palabras pues, de hace 200 años de la homeopatía y pues siguen vigentes, ¿no? Con otra terminología. Todo esto a fin de preservar el organismo de la completa destrucción de la vida por asaltos hostiles de las siempre renovadas fuerzas destructivas. Esto viene en el parágrafo 74 del órgano. Y aquí tenemos un cuadro donde nos ejemplifica estos mesmas o sistemas de defensa. Aquí tenemos como este semáforo para correlacionar lo que es el verde con la SORA, el amarillo con la psicosis, el rojo con la sífilis. Entonces tenemos aquí primaria defensa por inflamación. La dividimos en defensa física y mental. Aquí faltarían los síntomas emotivos, porque los homeópatas para prescribir a un paciente toman en cuenta síntomas físicos, mentales, emocionales y volitivos. Volitivos es de acuerdo a la voluntad, ¿no? O sea, que se hace de acuerdo a lo que se piensa y siente. Aquí nada más estamos ejemplificando lo que es la defensa física y mental. Y poniendo un ejemplo, que es lo que le hace exaltación, ¿no? Aumenta la sensibilidad, pues inflamación, irritación. En la mental, pues un paciente entonces, pues ansioso, que se preocupa por bagatelas, por ejemplo, e hipersensible, ¿no? Y aquí en la hipersensibilidad, pues podemos ver a todos esos pacientes alérgicos que para alguien que no representa un problema, pues para otro que es hipersensible, pues hipersensible a los dolores, al polen, a los medicamentos. Estamos hablando ahí de una SORA, que con estos nosodes que tengan un miasma sórico bien definido, pues nos podrían funcionar, ¿no? Para bajar esas horas de ese paciente. Aquí tenemos ejemplificado la segunda defensa por desarrollo, que es la psicosis, que produce un exceso o un déficit. En caso de excesos, pues tenemos la defensa física con un exceso de crecimiento, un exceso de producción y un exceso de acumulación. Esto está como un mioma, un quiste, simplemente una queratosis, ¿no? En la defensa mental, bueno, tenemos a un paciente pues, fanfarrón, presumido, jactancioso, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, un paciente sórico de la primera defensa podría ser un paciente inhibido, prohibido, que lo agreden y pues se apoca, ¿no? Y en la mental psicósica, pues puede ser alguien impulsivo que suelta un golpe a la primera ofensa, ¿no? En cuanto a déficit, pues hay un crecimiento deficiente, una deficiencia de producción y una deficiencia de acumulación, ¿no? En la defensa mental, pues puede ser un paciente reservado, con temor, con miedo, falta de confianza. Tenemos la sífilis representada por el rojo, y es una defensa destructiva, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, en una pólisis, una muerte celular programada, Perdón por la interrupción, doctor. exacerbada, ¿no? En enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus, y así nos vamos hasta el cáncer, que pueden producir una necrosis, una gangrena o úlceras, ¿no? Por ejemplo, esas faringitis que reinciden, que provocan pues hasta úlceras en amígdalas, en faringe y demás, pues tienen un fondo miasmático sifilítico. Aquí tenemos también la enfermedad de la neurona motora,
o enfermedades como el SIDA. Entonces, resumiendo, tenemos la SORA, la psicosis y la sífilis. Entonces, la SORA se debe a una, digamos, una hiponutrición, una falta de nutrición celular que nos lleva a una, digamos, una hipotrofia y a nivel mental a una inhibición. La segunda defensa es un exceso en la alimentación celular que nos lleva a una hipertrofia, ¿sí? Y eso a nivel mental, pues una idea de expansión. Y la tercera defensa, pues es una perversión en la nutrición celular, ¿no? Es cuando comemos esos conservadores, esos edulcorantes, ¿no? Que contaminan el cuerpo y no son alimento, ¿no? ¿Cuántas cosas comemos que no son alimento? Entonces, eso lleva al órgano a una atrofia. Y a nivel mental, es una persona que se sacrifica o que prefiere mutilarse para conservar, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos unos ejemplos de enfermedades, o sea, de lo físico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la SORA, igual representada por el verde, y aquí tenemos todas las itis, todas las inflamaciones en diferentes partes del organismo. Tenemos la psicosis y tenemos, por ejemplo, enfermedades por exceso, hiperglucemia, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, así todas, glaucoma, contracturas. En casos de deficiencia, pues dilatación del corazón, relajaciones, hernias, tos, ¿no? Proliferativos adinámicos, tumores, pólipos, psoriasis, verrugas, arteriosclerosis, hipertensión crónica. Aquí vemos como primero es una hipertensión, luego aquí ya ahí se van formando depósitos, ¿no?, de tejido. Estamos hablando del exceso. Y en la sífilis, pues vemos las enfermedades autoinmunes, algunos eczemas, como la psoriasis, leucemia crónica, fallo renal crónico, la epilepsia, neumonía, ¿no? O sea, se pasa, ya no es un problema nada más inflamatorio, ¿no? Se termina ya en cosas pues, más graves, el fallo renal agudo, la leucemia aguda. Ahora, ¿cuándo prescribir un sarcoide? Los sarcoides, recordemos, son las secreciones fisiológicas no patológicas, ¿no? Pues al igual como cualquier remedio homeopático, con los ODES se toma en cuenta los miasmas para su prescripción. Entonces, para bajar esta miasmaticidad que impera en el enfermo y nos está afectando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ambra grisia, que como les decía, es una secreción de la ballena del cachalote, que es de las más grandes que existen, y es una secreción que no se sabe exactamente de dónde viene, pero la produce esta ballena y se encuentra flotando ahí en el mar y tiene un costo muy alto, ¿no? Porque la gente lo busca mucho y vale lo mismo que el oro, ¿no? Es un dato interesante. Y de ahí se sacan muchísimos medicamentos, no solamente homeopáticos, sino productos cosmetológicos y eh, de mucha prevalencia en lo que es la medicina alopática. Por ejemplo, aquí podemos ver este ambra grisia, cómo tiene el medicamento en sí, tiene síntomas sóricos, psicósicos y sifilíticos. Entonces, en un paciente que esté repertorizado o que se extraigan sus síntomas y se anote cómo está su ayer, su hoy, ¿no? Podemos ver cómo tiene los síntomas, en qué orden están, cuál está prevaleciendo, cuál está generando pues una problemática, ¿no?, en el paciente que no permite una curación. Entonces, cuando encontramos este mismo esquema del ambra grisia en la repertorización de los síntomas del paciente, al dárselo, pues baja todo así en este mismo grado de los miasmas. Ahora, en cuanto a los organoterápicos, estos pues están en función
de un tejido o un órgano, ¿no? Si tenemos por ejemplo, una tiroides disfuncional o por ejemplo, en trastornos hormonales, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, el foliculino, ese, pues, en dosis bajas, como por ejemplo aquí vemos la sexta, sirve para estimular. Entonces, en amenorreas, ¿no?, secundarias, podemos ayudar a que se presente la regla, o cuando hay una regla abundante que queremos frenarla, pues lo damos a la 30. Generalmente lo damos los días 7, 14 y 21. Esto refiere, pues, a los ciclos hormonales, ¿no? Entonces, también sirve para mejorar la función del simílimo en casos difíciles. El simílimo, pues, es el medicamento más semejante. Entonces, cuando repertorizamos un paciente o tomamos los síntomas, pues buscamos en la materia médica, pues, los síntomas más semejantes, ¿no? No siempre los vamos a encontrar, pues, tiene que ver mucho aquí cómo el paciente refiere sus síntomas, si sabe referirlos, y también que el médico sepa interpretarlos. Entonces, por eso aquí se habla, pues, del más símil y el menos símil, ¿no? El más, pues, es el símil. Ahora, ¿cuándo prescribir un autonosode? O sea, son tejidos, secreciones patológicas del mismo paciente. Pues cuando hay, aquí se brincó, en pacientes en los que hay una buena reacción a los remedios. No hay buena reacción a los remedios. Ajá. Esto es, por ejemplo, se está tratando un paciente alérgico. Ya le dieron montones de tratamientos alopáticos, vacunas alopáticas, y no funciona, pues se puede hacer un autonosol. O cuando se atiende bajo la terapéutica homeopática y también no funciona, entonces puede dar el autonosol. Complicaciones causadas por vacunas. Ya hablamos de algunos ejemplos de la influenza y del COVID. Cuando una persona nunca se ha recuperado totalmente de una enfermedad o un miasma agudo. Porque aquí en la homeopatía le llamamos miasma agudo a la gripe, a la difteria, sarampión, influenza, tosferina, COVID-19. Miasma agudo es una enfermedad que tiene un principio y tiene un final. Y la crónica no, es la que permanece. Como veíamos en los miasmas, pues un paciente que tiende a la inflamación, a gastritis, colitis, rinitis, ¿no? Son pacientes sóricos, pero siempre va a enfermar de esa manera. O sea, por eso es algo crónico, algo que tiene un inicio, pero no un final. También aquí es importante comentarles que la inflamación, pues, debe de modularse, ¿no? No quitarse, ya lo sabemos, porque un miasma agudo o una enfermedad aguda va a permitir que la enfermedad crónica mejore. Entonces, hay que evitar estar inhibiendo las enfermedades agudas, hay que cuidarlas, modularlas, pero no inhibirlas completamente. Porque cuando se inhiben, entonces es como si se empezara a concentrar una energía así como una olla express, ¿no? Y cualquier detallito, cualquier polen, cualquier ácaro, lo que sea, se genera una respuesta alérgica. Bueno, ¿dónde más prescribir un autonosode? En enfermedades alérgicas, autoinmunes, como la enfermedad de celíaca, anemia perniciosa, vasculitis, miastenia gravis, tiroiditis de Hashimoto, etcétera, ¿no? Un isoterápico, ya vimos que se obtiene este remedio de elementos que se van a aislar, ¿sí? Y que no precisamente son patológicos. Ajá. Entonces, los podemos prescribir en una desensibilización específica. ¿Y por qué es específica? Pues porque tomamos el agente alergénico y lo separamos de otras sustancias, cosa que en la desensibilización inespecífica, como en el caso de los autonosodes, ahí se toma la sangre o la orina que trae, pues, el complejo antígeno anticuerpo o la sustancia que consideramos agresora,
y junto con pues todas las sustancias que puede tener la sangre y la orina, ¿no? O la piel. Entonces, el isoterápico es de sensibilización específica. Entonces, detecta el alergeno aislado. En alergias respiratorias, pues como rinitis, sinusitis, anginas, bronquitis, etcétera, ¿no? En alergias cutáneas, como eczemas, urticarias, edema de Quinn, plúrigo, etcétera. En alergias oculares. Ahora, la posología para una desensibilización específica. Esto pues les puede interesar porque ustedes podrían hacer estos mismos autonosodes o isoterápicos para sus pacientes sin precisamente ser homeópatas, podrían agregar este elemento a su terapéutica. ¿Cómo dar este tratamiento? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, 7CH, que significa la potencia centesimal hahnemanniana. Se dan 2 gránulos cada día, 6 días sobre el 7º del primer mes. ¿Sí? O sea, a partir del día 7, 6 días nada más. Y si observan, vamos tanto aumentando la potencia como la dosis, en lugar de 2 gránulos, 6 gránulos, ¿no? Y vamos alargando el tiempo de exposición. 6 días, 2 gránulos cada día, o sea, cada 24 horas, después una vez por semana, cada 15 días, hasta cada mes. Entonces, o sea, cada vez va siendo menos dosis y menos frecuencia. Y vamos aumentando la potencia. Si ustedes lo analizan, más o menos así es como se enfermó. O sea, para que un paciente se sensibilice, o sea, es decir, que se vuelva alérgico, también tiene que tener una exposición grande a un alergeno, pasa el tiempo, se vuelve a exponer, se sensibiliza todavía más, hasta que después de varias, con una sola grano de polen, desencadena una respuesta alérgica. Entonces, si se dan cuenta, la terapéutica, esta posología va como en sentido inverso, es interesante, ¿no? Ahora les voy a presentar unos casos clínicos sobre una alergia. Este es un paciente joven que acudió conmigo porque no encontraba un resultado con sus múltiples tratamientos. Entonces, pues vamos a escuchar la presentación. Estamos con Carlos Isaí Cruz, que muy amablemente nos va a compartir su experiencia con el autonosode. Él llegó conmigo en enero de este año por un proceso alérgico caracterizado por flujo nasal irritante, estornudos, conjuntivitis, con lagrimeo irritante, constipación nasal y con mucha necesidad de sonarse constantemente y otros síntomas más. Entonces, Carlos, por favor, ¿podrías comentarnos cuál ha sido tu experiencia con el autonosode, cómo tomamos las muestras, cuánto tiempo lo has tomado, después de cuántos días notaste mejoría y cómo estás hoy, ya después de 4 meses que te vi? Bueno, pues ahora sí que, bueno, fue como por la segunda cita cuando me hicieron lo que son pues sí, los estudios de orina, tanto de orina como de sangre, y a los 8 días me entregaron lo que es el medicamento para poderlo empezar a tomar cada 8 horas. Hasta la fecha solamente me lo han rellenado como unas 3 veces y de hecho ya llevo tomándolo por unos 3 meses igual, lo llevo tomando por unos 3 meses y bueno, desde la primera vez que lo empecé a tomar, como a las 2-3 semanas empecé a notar lo que es un poco de mejoría. Ya no empezaba a tener demasiada mucosidad, ya no tenía mucho lágrima en los ojos, empezaba a ver, pues sí que solamente al momento de levantarme en las mañanas solamente me sonaba la nariz, ya pocas veces, no como anteriormente. Empezaba a ver un poco de mejora. Después de que me lo volvieron a rellenar, empecé a ver igual, bueno, ahí fue como a la semana empecé a ver un poco más de mejorías.
Ya no fue hasta hace como un mes y medio donde la verdad ya me he sentido mucho mejor, ya en las mañanas ya me puedo levantar bien, en el día estoy, pues sí, ya no estoy destornudando, ya no estoy sonándome constantemente la nariz, ya no me lloran los ojos, ya puedo respirar, después de que ya puedo respirar mucho mejor por la nariz en en estos 3 meses. Ok. Muy bien, entonces ya podrías decir ahorita que los síntomas desaparecieron. Pues sí, van desapareciendo ya poco a poco. Ok. Entonces, ¿cuántas veces te hemos tomado muestra de orina y sangre? Solamente una vez. Muy bien. Y el frasco nos los has entregado con un sobrante y te lo hemos rellenado. ¿Cuántas Exacto. veces? Como unas 3 veces. 3 veces. Muy bien. Eso es lo que hacemos en el laboratorio, de potenciar ese medicamento. Muy bien. Ahora vamos a hablar, vamos a presentar este caso de la prescripción de un autonosode. Esto se hizo a partir de sangre, de orina y de mucosidad nasal del paciente. Fue un paciente que presentaba alergias y también tenía secuelas post-COVID. Ujú. Entonces, bueno, aquí van a escuchar algo muy interesante y si gustan lo comentamos. Aquí tenemos otro caso de autonosodes con diferentes aplicaciones. Uno fue el primer autonosode para alergias y el otro para tratamiento post-COVID. Entonces, mi paciente es Eli, que ya conozco desde hace muchos años, y me gustaría que nos platicaras la experiencia que has tenido con los autonosodes desde el primero que te di, que parece que fue hace un año, ¿no? Bueno, el primero lo tomé justamente para reacciones alérgicas. Yo tenía un problema que cuando tenía cambios de temperatura empezaba con estornudos muy severos, estornudos uno tras otro, flujo nasal, empezaba a sentirme un poquito de falta de aire y aparte pues era muy molesto porque no paraba de estornudar. Generalmente esto me sucedía en las noches y en las mañanas, ¿no? Entonces, si me salía por ejemplo de la cama recién levantada, empezaba con estornudos y estornudos y estornudos. Y me ayudó muchísimo porque inmediatamente después de la vacuna empecé a notar la diferencia. Prácticamente a la semana ya no estaba con estos síntomas, ya estornudaba de repente, ya no era como lo tenía. Y cuando terminé el tratamiento, más o menos el efecto me duró 6 meses. Entonces esto me ayudó a tener mejor calidad de vida, podía dormir mejor, no tenía los cornetes tapados de la nariz y me sentía más tranquila en ese aspecto, no tenía que andar con una caja de Kleenex al lado de mí. Ahora, ¿nos podrías decir en cuánto tiempo empezaste a notar los cambios y cada cuándo tomabas el autonosode? Me lo tomaba en la mañana y en la noche y empecé a notar los cambios justamente a los 2-3 días. Empezaron a ser notables, pero realmente dejé de estornudar a la semana. Muy bien. Bueno, pasado el tiempo, ella se puso la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Para Así es. COVID. ¿Y después de cuánto tiempo te infectaste de COVID? Pues fue prácticamente al mes, Al mes. o sea, fue inmediato. Y empecé a tener secuelas muy fuertes del COVID. ¿Cuáles fueron? Empecé con ansiedad, no podía dormir, o sea, tenía insomnio prácticamente 4 o 5 horas por la noche, no podía descansar. Empezaba a tener esta parte de los brazos como si los tuvieran entumidos y adormecidos, ¿no? Que era parte de la ansiedad, que tampoco podía respirar bien. Y el principal trastorno que empecé a notar es que no tenía periodo. O sea, de repente tuve periodo y viene el tema del COVID y se me fue el periodo, ¿no? Entonces tú me ayudaste otra vez con el tema de la vacuna y se me empezó a regular el periodo, empecé a sentirme ya prácticamente sin ansiedad, a poder empezar a dormir de nuevo y a no sentir esta parte entumecida, ¿no? O sea, como ese hormigueo raro que me daba con la ansiedad y esa parte en el pecho que me apretaba, que realmente no podía como respirar, aunque sí estaba respirando. ¿Y el cansancio mejoró? Tenía mucho cansancio, sí mejoró, o sea, pues era producto justo, ¿no? Que no podía dormir, que tenía como toda esta parte de las secuelas y que tenía mucha tos, ¿no? O sea, como que tenía esta tos persistente después del COVID que no se quitaba. Ahora nada más a manera de ubicarnos en la enfermedad de COVID, ¿qué síntomas tuviste propios del COVID? ¿Y te hiciste una prueba?
Sí, me hice prueba, salí positiva de inmediato. ¿Fue PCR? Sí, me hice una PCR, me hice las dos pruebas de hecho, pero el primer síntoma que yo tuve es que tenía un cansancio irreal, ¿no? O sea, empecé a sentir mucho cansancio, o sea, estaba comiendo, me como muy bien, o sea, estaba a la hora de la comida y empecé a sentir este cansancio de no poder ni siquiera terminar la comida. Entonces ese día en la noche empecé a sentir como mucha taquicardia, palpitaciones fuertes, 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 y tanto en el pecho como en la cabeza. Entonces empecé a sentir esa sensación de no poder respirar. Al día siguiente tenía muchísimo trabajo y empecé a hacer como mis actividades normales, pero ya no podía. O sea, ya empezaba a tener esta sensación de falta de aire, de empezar con estornudos igual, de empezar con escalofríos. ¿Fiebre tuviste? Tuve fiebre ese día en la noche y empecé con el dolor aquí atrás de las rodillas en el hueso popliteo. Y de ahí empecé a pensar que pues sí tenía COVID, ¿no? Con estos síntomas, o sea, prácticamente los síntomas se me desarrollaron 24 horas. O sea, de ese día que empecé en la tarde, cuando estaba comiendo, al día siguiente es cuando se me manifestaron los síntomas. Me fui a hacer las dos pruebas, primero una rápida y luego ya la de sangre. Y teniendo las pruebas, pues sí, ¿no? Confirmado que tenía COVID. Y tú me trataste igual con la vacuna del COVID. Nunca me he tomado nada de antibióticos ni nada, justo con el COVID. El COP-Medix. El COP-Medix, ¿verdad? Así es. Muy bien, que se trae medicamentos homeopáticos y ahora, ¿cómo te has cuidado para el COVID? Te manejamos el nosode de COVID, ¿no? Que es el interferón. Sí, yo seguí con los tratamientos. Yo nunca he tomado nada alopático. O sea, realmente siempre ha sido... O sea, cuando me dio COVID y todo, siempre ha sido así, con homeopatía. No me he tomado nada alopático y estoy justamente con el interferón y al mes con el refuerzo que es el Forte. Muy bien. Entonces, pues aquí podemos ver que hubo un tratamiento para el COVID que no es precisamente con el nosode de COVID, por lo que explicamos en la presentación, sino con medicamentos homeopáticos para COVID. Y el nosode de COVID sirve como un preventivo más que un tratamiento curativo. Y también manejamos los autonosodes para las secuelas post vacuna, como de COVID, o para las secuelas de la misma enfermedad por COVID. Pues te agradecemos, Elisa, muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Luego, pues, nada más a manera de aclarar lo que vimos en el video, habla de el nosode, que es el interferón medix. Nosotros lo manejamos mejor con ese nombre, porque ya sabemos todas las implicaciones que puede traer estar, pues, simplemente mencionando ese nombre, y más que hacemos un nosode, y hay muchas restricciones con respecto a eso. Entonces, por eso le ponemos interferón medix. Entonces, se trae nosode de COVID, trae nosode de influenza, y también lo vamos actualizando cada año con año, y sirve para una profilaxis, ¿no? Sin embargo, no sirve como tratamiento. Para eso pues, se manejan medicamentos homeopáticos, ¿no? Como el COVID-Mex, que ya trae ciertos medicamentos que ayudan, ¿no? En la enfermedad, aunque siempre hay que tratar al paciente de manera individual, ¿no? ¿Qué más podemos comentar aquí? Nada más, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es un paciente que me llegó por un eczema, ¿sí? Que en un principio pensé que se trataba de otro padecimiento. Le hicimos un autonosode, mejoró, le perdí la pista a este paciente, luego regresó o sea, yo vi una mejoría, se fue, regresó, después de andar incursionando en otros lados porque quería el nombre, la entidad nosológica. Le importó más eso que curarse. Y aquí lo vamos a ver porque pues de este caso podemos aprender mucho, ¿no? Como a veces se ofrece el tratamiento, la curación, y muchas veces estamos programados a querer tener un nombre, ¿no? O saber una entidad nosológica, porque no vemos al individuo como un todo, o sea, como la síntesis, ¿no? De ese conocimiento, que les puse el ejemplo, ¿no? De los tipos de conocimiento que hay, ¿no? En la homeopatía se hace una síntesis, por eso vemos a individuos, ¿no? No particionamos al análisis, como la alopatía, ¿no?
Ninguna es mejor, solamente se aplica en el momento adecuado. Vamos a iniciar. Entonces, yo de una manera muy empírica asumí que se trataba de un problema de una infección en la piel, una especie de celulitis. Entonces di un tratamiento a base de Staphylococcus y Streptococcus con pirogenia. Y lo que resultó es una agravación de los síntomas. Así es, empezó a salir, bueno, se exacerbó, se puede decir, lo que yo tenía en las partes inferiores empezó a subir hacia las piernas, brazos y la parte de la espalda. Ajá. Entonces retiramos, ¿verdad? Retiramos el tratamiento. Ahí es cuando pensé que se trataba de una enfermedad autoinmune. Entonces le recomendé el Autonosode y la citamos en enero, ¿verdad? Sí. Del 2020. Así es. Hicimos un raspado de la lesión, tomamos muestras de sangre, piel y de orina. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente video. Ahí está el raspado que hice de la lesión. Tomamos aparte la muestra de orina, muestra de sangre y también de saliva. Aquí vamos a escuchar la mejoría después de... Realizamos el nosode y platícanos cuál fue la experiencia con ese primer nosode. Pues cuando empecé a tomar, porque era cada 8 horas, las dosis eran cada 8 horas, pero en el momento que, más o menos como al tercer día, que empecé ya a tener esa rutina de tomar esa vacuna, empecé a ver mejoría, porque tenía como inflamación, esa inflamación empezó a ceder, ya no se me veía tan rojo, y con el paso del tiempo empecé a ver que las heridas que tenía empezaban como a ser menos fuertes, y empecé a ver que hasta mi piel ya no se veía con ese color como lo tenía, y pues sí, empecé a ver que empezaban a desaparecer poco a poco esas lesiones que tenía en las piernas. Y llegó el momento en el que mi piel, a lo largo del paso de varios meses, empecé a ver que mi piel empezó otra vez a tener su forma, su color normal, y pues yo ya en un lapso pues ya me vi con mi piel completamente limpia. Ya no tenía... ¿Cuántos meses estuviste bien? Pues se puede decir que si hablamos de entre abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. 5 meses. 5 meses, sí. Dice aquí que en septiembre, como reinciden otra vez las lesiones, empiezan por el puntilleo. Sí. Recurres al arsénico iodado que te habíamos dado en un principio. Pensando que de alguna manera me iba a lo mejor a contener o un poquito a minorar el proceso de que se me juntaran los puntitos. Dije, a lo mejor y si tomo esto ya se van a desaparecer los puntos rojos, pero no fue así. Bueno, esto es una decisión que tomó la paciente, Sí. esperando encontrar un resultado con el medicamento homeopático, pero no con el nosode. Bueno, aquí tenemos la muestra de la mejoría después de 4 semanas de tratamiento. Aquí se observa mejor. Aquí tenemos un acercamiento de las lesiones. Estas lesiones, pues, agudizadas en las piernas, la anterior, pero tenía lesiones semejantes en el resto del cuerpo. Ahí está un acercamiento de la mejoría. Y ahí es ya 2 meses después. Ahora, pues vamos a ver lo que sucede con algunos pacientes. Ha tomado el Alegra
la hidroxicina, el clobetasol, la loratadina con betametasona. En otra receta la desloratadina con la avena coloidal. Y la última receta, no, penúltima, es el pinecrolimus en crema con ketoconazol y crema de omeboro. Y ahora sí, la última receta es de nuevo la hidroxicina, el domeboro con manzanilla, el pinecrolimus, el cloruro de benzalconio, óxido de zinc. Y te advirtieron que si con esto no funcionaba, te iban a dar el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal, que era ya la última opción. Sí, es ya la última alternativa, porque yo le preguntaba al médico, bueno, ¿cuándo voy a ver mejoría? Y me dijo, pues es que no hay, o sea, aquí yo ya estudié el caso, ya usted me tiene las 24 horas en estudio, yo estoy buscando qué es lo que le va a dar a usted el resultado, y encontré esta solución que para mí, como médico, no me gustaría, pero no encuentro otra salida, y es entonces que recurriríamos a ese tratamiento, que eran 2 inyecciones. ¿Y ya viste que los efectos secundarios de ese tratamiento? Sí, de hecho me dijo, si usted decide y acepta que se le haga este tratamiento, yo tendría que tener aquí adrenalina para quitarla si es que usted cae en una situación de shock y reanimarla. Entonces ahí sí ya me dio mucho temor y dije, no, eso es muy invasivo, no. Aquí nada más una observación. Esta paciente, después de que notó esa mejoría que vimos en las fotografías, pues ya no regresó. Aquí se ve como una cierta incongruencia, ¿no? Y no regresó hasta que, queriendo buscar un nombre de enfermedad que no resultó más que el eczema atópico, pues probó muchos tratamientos que no le funcionaron, y hasta que no le dijeron que pues, la única solución iba a ser un medicamento, es un anticuerpo monoclonal, que pues iba a provocar mucha agresión o más agresión, pues se espantó y dijo, pues ya regresó, ¿no? Este comportamiento que vemos aquí mental, ¿sí? Que es pues autoagresivo, ¿no? O que no quiere curarse, es algo porque ya que la repertorice tiene síntomas sifilíticos, o sea que tiende a la autodestrucción, ¿no? Entonces por eso tiene enfermedades así como autodestructivas a nivel de piel, pero tiene su correlación mental. Ahí vemos un comportamiento pues incongruente, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya no fui. Bueno, y resumiendo, entonces... El único tratamiento, Ajá. y se los expliqué a los médicos, de hecho al internista le dije, sí es posible, porque yo tomé una vacuna, y con esa vacuna me recuperé varios meses, hasta que volvió a aparecer. Durante esos meses yo no tuve que recurrir a ninguna crema ni a nada. ¿Por qué? Porque mi piel volvió a quedar limpia. Entonces, lejos de sentirme así como ya como con un diagnóstico ya permanente de que usted nunca se va a recuperar, al contrario. Yo sé que eso te lo dijo el internista, sí, que era una lesión que no me iba a recuperar completamente, solamente ya esa era la última alternativa, y que pues me fuera ya acostumbrando a vivir. Ahora la pregunta que se van a hacer seguramente los que están tomando este diplomado es por qué no se continuó con la toma de los autonosodes, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, una puede ser pues la falta de continuidad, ¿no? Quizá la mala comunicación de mi parte, y de tu parte, ¿qué podría ser? ¿Por qué no, viendo un resultado favorable, volviste conmigo para que hiciéramos un nuevo autonosode, una nueva vacuna? Yo lo que quise era encontrar un diagnóstico así que me dijera, sabes que esto es lo que tienes, o sea, porque al final de cuentas, o sea, sí me recuperé, pero nunca supe qué era lo que tenía en las piernas, o sea, el diagnóstico no lo tenía. Entonces, cuando a mí me preguntaban, pero ¿qué es lo que le dicen los médicos? No, pues yo nada más presento las lesiones y me dicen que son como tipo alergias, pero realmente yo lo que buscaba era una respuesta rápida para salir de esta crisis que tenía. Y la verdad sí, o sea, sí me desespero, y inclusive a usted como médico un día le dije, es que yo, doctor, yo sí me desespero porque quiero saber y quiero recuperarme, o sea, es una desesperación, estas lesiones son realmente, me acaban, o sea, realmente sí me siento
súper mal, o sea, y mi familia también, porque no puedo caminar, la lesión es eso de, al momento en el que uno se tiene que estar, ver cómo me supura la piel, y todo eso me entra un terror tremendo, entonces quiero encontrar esa solución rápida. Bueno, Marisabel, bueno, pues creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y vamos a dar soluciones. Claro, gracias. Pues muchas gracias. Que tengan buena noche. A ver, vamos a ver qué tenemos más acá. Bueno, mira, aquí tenemos una captura de pantalla que hice de este laboratorio donde manejan el polen de escarabajo. O sea, hay un tipo de escarabajo que anda ahí en el polen y entonces esto nos provoca alergias. También ellos fabrican un medicamento que es a base de una mezcla de varios pólenes. Y pues eso se me hace más lógico, ¿no? Porque de repente cuando nos hacen estos test prick, ¿no? Estas pruebas de inducción de alergia en la piel, pues tienen todos muy separados y son muchas, pero muchas veces hay alergias cruzadas, ¿no? Entonces, por eso es que para la toma, por ejemplo, para hacer un fisioterápico específico, yo lo que manejo es unas cajitas de Petri que vienen divididas con tres tipos de sustrato, una sustancia gelatinosa, con la cual trabajo como un laboratorio donde es para que se reproduzcan ciertos tipos de bacterias, cierto tipo de hongos. Entonces, de esa manera, en una sola cajita se destapa, se le entrega al paciente. El paciente la puede poner en lo que es digamos, en el perfil de una ventana para que pues todo lo que va entrando ahí, polen, polvo, etcétera, ¿no? En la esquina de una recámara, ¿no? Para captar parte de ese polvo, ¿no? A lo mejor dar un golpe así a la almohada, a las cobijas y pasar esa cajita de Petri. Y se le deja a un paciente por una semana que la vaya poniendo en los diferentes sitios. Esa cajita pues se lleva al laboratorio, y se deja ahí como un cultivo, se analiza en el laboratorio y ya se ve qué elementos hay y se toma pues toda la muestra, ¿sí? Y con eso se hace una desintoxicación pues específica por no estar en la sangre del cuerpo, ¿no? Pero pues trae una combinación de un montón de elementos, ¿no? Que no se separan. Sin embargo, esto no dista mucho de las vacunas que hacen en el Instituto de Inmunología, porque ahí, por ejemplo, toman el ácaro, pero el ácaro puede estar enfermo, puede tener algún virus, puede tener bacterias, ¿no? O sea, los elementos que toman siempre traen los elementos, no están puros, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí también ellos hacen pues de la cucaracha, ¿no? Lo contaminante de la cucaracha pues, son las heces fecales, igual que del ácaro y de los insectos, en su mayoría, pero también las cutículas, ¿no? Los hacen a diferentes potencias y diferentes tipos de cucarachas, de oriente, occidente. Hay estudios, los podemos encontrar fácilmente. Por ejemplo, este es un estudio donde a un grupo de pacientes con fiebre del heno activa se les dio polen y pues se notó una mejoría, ¿no? En los pacientes que tomaron el polen, ¿no? Contra los que no. También esta terapia de isoterapia se puede hacer en medicamentos como el pantoprazol. Ya sabemos que es un inhibidor de la bomba de protones. Aquí tenemos, fíjense cómo se maneja desde la 3 centesimal hasta la 200, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque una sexta centesimal de pantoprazol lleva a cabo el efecto del pantoprazol mismo, o sea, es la acción primaria. Y por ejemplo, un pantoprazol a la C30 es para provocar la reacción secundaria del pantoprazol. Entonces, ¿cuándo nos interesaría, por ejemplo, usar una 30C de pantoprazol? Bueno, pues cuando un paciente que tomó por años el pantoprazol está intoxicado. ¿Y qué síntomas puede presentar?
ejemplo, puede llegar hasta desarrollar un cáncer epitelial, ¿no?, de ovario. Puede provocar el pantoprazol trastornos neurodegenerativos, ¿no? Entonces se puede dar como un tratamiento, ¿no?, o una terapia también de desintoxicación en pacientes que hayan tomado mucho tiempo el pantoprazol. Por ejemplo, se puede hacer esto para pacientes que toman, por ejemplo, el Losam, que ya no lo pueden dejar. Así que un paciente así, ese medicamento lo dinamicé, se lo di en ciertas potencias, y ahorita le manejamos nada más pura calcárea. Y con calcárea carbónica ya pudo dejar muy bien ese medicamento, no le causó pues un síndrome ahí de supresión, ¿no? Por ejemplo, la fluoxetina, pues ya sabemos que es un inhibidor de recaptura de serotonina, y pues también provoca ciertos trastornos, y se puede dar como un tratamiento en dosis homeopáticas a la sexta, o para desintoxicar, ¿no? O ya sabemos que, por ejemplo, un ansiolítico también puede, intoxicando a un paciente, puede provocar depresión. Entonces, pues, por eso ahora se hace necesario el antidepresivo, y pues no acabamos, ¿no? Entonces podemos ayudar a desintoxicar, ¿no?, por ejemplo, de un ansiolítico o un antidepresivo. Por ejemplo, algo interesante de la aspirina, ¿no? ¿Cuánta gente no toma aspirina? Y si nosotros leemos un vademecum, podemos observar que la reacción primaria de la aspirina pues, es un anticoagulante, pero reacción secundaria puede llegar a producir trombos. Entonces, un paciente que está tomando continuamente aspirina Protect, pues sí, le funciona como un anticoagulante, un antiagregante plaquetario, pero tiene que estar teniendo el estímulo, ¿no? Reacción primaria, pero si lo deja de tomar, se le olvida, no lo encuentra, lo que sea, después de la acción primaria, pues viene la acción secundaria, no podemos evitarlo. Será en menor dosis, mayor dosis, algunos les afectará, otros no, por la individualidad, pero de todas maneras viene esa reacción, ¿sí? Y puede provocar trombos, lo que sería un factor de riesgo mucho más importante que si nunca hubiera tomado la aspirina. Además de que la aspirina también es alergénica. Entonces, podemos dar la aspirina homeopática, por ejemplo, ¿no?, a la sexta centesimal. Bueno, pues con esto ya acabamos. Este, pues, no, me falta un video. Hay otro video por ahí. Este no es. Ahora sí ya lo vimos. Sí, ya está todo. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero preguntas, comentarios. Y pues si tienen dudas, pues también podemos aclararlas después por correo, ¿no? O algún asesoramiento sobre cómo tomar las muestras para hacer un autonosode, o si ustedes lo quieren hacer, ¿no? O canalizarlos donde se hacen estos autonosodes. Bueno, buena noche, que descansen y espero sus preguntas. Buenas noches, yo sí tengo preguntas. Adelante, doctora. Nada más deje que me corroboren. Fer, ¿está el doctor Rojas conectado? Sí, doctor, sí se encuentra conectado. Doctor Rojas, buenas noches. Vamos a abrir espacio a preguntas y respuestas. Lamentamos ahí que se haya visto un cuadro, ¿verdad? Durante la exposición. Y también, pues te adelanto un poco, hacerte la cordial invitación para el Congreso que tendremos el 2 y 3 de diciembre con un taller de elaboración de vacunas. Creo que pueden salir más dudas, aplicaciones y demás, viéndolo ya físicamente cómo se elaboran. Adelante, doctora, puede hacer su pregunta.
Gracias, doctor. Buenas noches. Mire, tengo, Préndanos su cámara, por favor, para que podamos verla, por favor. así como no, claro. Ahora sí. Buenas noches. Mire, en cuanto a las muestras recolectadas para los nosodes, eh, cómo las recoge esas muestras en cuanto a cantidad em, y la técnica de preparación? Sí, mira, por ejemplo, para el autonosode, eh, Sí, se requiere realmente una sola gota de orina, una sola gota de sangre, y que viene siendo 0.05 gramos, por ejemplo, en este caso de un tejido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la paciente del eczema, es sí, 0.05 gramos. Ahora, aquí es importante que, por ejemplo, se recupere la primera orina de la mañana, ¿no? Pero cuando la traen en los recipientes estériles, sí. se va sentando las células, ciertos sedimentos se asientan. Entonces, cuando vamos a tomar o extraer esa gota, hay que agitar. Ujú. Entonces, yo recomiendo que en esos frasquitos estériles que compran en la farmacia, eh, ya ustedes en el consultorio lo agiten, Sí, lo pongan en uno de esos tubos rojos para muestra, ajá, de sangre. sí. Es- Eso no tiene ningún químico. Entonces ahí pueden poner nada más con 1 centímetro, que pongan es suficiente. Y ya lo ponen a 4 grados centígrados, en lo que lo llevan al laboratorio. Y en el laboratorio, de nuevo, tienen que agitar esa solución y tomar, hay unos aditamentos para tomar la secreción y poder poner exactamente la gota, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando se pone esa gota hay que tener cuidado de no poner esa gota y después la lactosa, ¿sí? Primero tiene que ir la lactosa y encima de la lactosa se pone esa gota. Porque si no, se queda eso, como estamos hablando de cosas pues prácticamente nanomoleculares, se queda eso luego en el material de la porcelana. Ajá. Sí. Y así para la sangre, pues pueden tomarlo desde pues, en un tubo con citrato de sodio, heparina o EPTA, para que no se coagule. Este, no necesitan más que una gota, entonces pueden tomarlos. Hay unos tubos capilares que venden, no sé si los ubiquen, así llaman tubos capilares, traen heparina, y con los aditamentos para tomar el dextrostic, la glucosa, pues ya que hicieron el piquete en el dedo, pues nada más acercan el tubito de heparina y solito se llena. Entonces yo recomiendo que llenen por lo menos 2 tubitos, ¿no? Por cualquier accidente que se cae, se rompe, lo que sea. Eso es. Necesitamos poner exactamente una gota, porque si no, se va perdiendo Ujú. la relación que hay con respecto a la lactosa y la sustancia que estamos poniendo. Eso es. Ah, muy bien. En cuanto al mantenimiento, porque oí que este, en algo que usted ahí con un paciente que trató, regresó por más vacunas, ya no necesitó que tomaran más muestras, sino que con la misma. ¿Cómo es eso? Pues mira, esto se hace pues obedeciendo, digamos, a las leyes que hay de una 5 centesimal, un autolosode 5 centesimal, cuando estamos queriendo erradicar, por ejemplo, una enfermedad de tipo infeccioso, con la 5 centesimal más bien la promovemos, la Ah, aumentamos, eso. ¿sí? Ajá. Ah, muy Ahí bien. comenté yo con esta paciente que yo le metí el nosode de estafilococo y estreptococo, y no, Sí, pues mejoró, toda se llenó, se infestó de lesiones. Entonces, tenemos que llevarlo, los nosodes siempre se manejan a una 12C, de ahí partimos, ¿sí? Y entonces, cuando
el primer frasco viene siendo 20 mililitros, ¿sí? Y eso le alcanza para un mes, más o menos, Sí. ¿sí? Cuando se lo acaba, como yo les pido que lo dinamicen, con cada toma lo tienen que dinamizar, entonces que ellos antes de terminarlo, me den ese frasco con un sobrante, Ajá. equivalente a 1 mililitro, con eso es Sí. suficiente. De tal manera que yo de ahí, de esa potencia que dejó de tomarlo, de ahí pueda yo dinamizarlo, por ejemplo, a lo que equivaldría a una 30, ¿no? Ujú. Si el paciente lo perdió, el frasco, lo que sea, no importa. De todas maneras, nosotros siempre nos quedamos con el vial para de ahí, de la 12, llevarlo a una 30. Y cuando Ay, se pasa a 30, lo llevamos a una 200. ujú. Ya no lo llevamos a una 1000 porque pues no ha sido necesario y la literatura no ha escrito o publicado algo que se necesite llevarlo hasta una 1000. Generalmente a las 200 se lleva una recuperación del paciente, ¿no? Sí, claro. Ah, muy bien. ¿Tienen aparatos para hacer la 30, la 200 o la mandan a hacer? Pues bueno, mira, nosotros cuando nos llenamos de trabajo, pues sí, los subrogamos, ¿no? Pero Mm, generalmente se usan sonicadores, es sí. como ultrasonido, vortex Mm, o hasta manual, ¿no? ah, ya. Sí. Entonces, realmente ya está calibrado, si es manual, cuánto tiempo, ahí es por tiempo. Si es Sí. vortex, pues también es por tiempo y también se tiene que graduar la oscilación, ¿no? La vibración, ¿no? Sí. Para obtener el estafilococo y el estreptococo y el pirogenio, bueno, más que nada el estreptococo y el estafilococo, ¿lo obtuvieron del raspado? No, mira, lo que pasa es que en un inicio era una lesión que yo supuse de tipo infeccioso. Entonces, es estafilococcino, streptococcino, Ah, ya. El medicamento, pues. sí, son ozodes que ya están hechos, Ajá. ya los ven en el laboratorio. Sí, ya entendí. Sí. Ajá. Pero, Ah, y por eso hice la razón que es importante tener mucho cuidado de las potencias, ¿no? sí, claro. Ahora, ¿usted mezcló también con pirogenio? No, mira, no ¿Cómo? los, no los, o sea, de todas maneras ahí fue una grabación, no es algo que haya solucionado el problema. Ah, ya. ¿Ah? O sea, mira, esta paciente en un inicio yo le di arsénico yodado, la del eczema. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sus lesiones mejoraban con la aplicación de frío local, pero tenía una sintomatología propia de arsénico, o sea, Ah, del personoide arsénico unalvo. sí. Pero Ujú. arsénico no mejora con la aplicación caliente. Así es. Por eso lo diferencié y dije, no, pues es de arsénico yodado. Entonces tuvo una mejoría. Ahora, para mantener esa mejoría, bueno, pero antes de eso manejé el nosode que no funcionó, Ah, ya. el pirogenio y todo eso. Como vi que no funcionó y se agravó, le di el arsénico yodado, con eso hubo una mejoría y para sostenerla le dije lo del autonosode. Ajá. Ajá. Y ya con Ah, el autonosode, pues mejoró, ¿no? Y se ujú. mantuvo la mejoría, ¿no? Ahora, cuando ella, pues dentro de su miasma psicósico, ¿no? Astutamente dijo, no, pues ya, ¿para qué regreso si el arsénico yodado me sirvió? Ella Sí. lo tomó por su cuenta, pero ya no le funcionó, ¿no? No, O sea, bueno. siguió la receta, pero ya no le funcionó, porque lo Ajá. que realmente le ayudó fue el autonosode. El arsénico Ajá. yodado todavía le ayudó a esa fuerza vital que había como una respuesta curativa ahí todavía de reserva, pues le ayudó a salir un poquito del problema, ¿no? Pero Sí. eso es lo que realmente la llevó ahí a la curación. Una pregunta, doctor. ¿Dónde le hacen los nosodes? Por ejemplo, sí, los nosodes, por ejemplo, la muestra del raspado. Mira, lo que pasa, no, pues esa la puedes tomar tú. O ¿Ah, sea, sí? tú la tienes que tomar y tú tienes que Sí, tomar. claro, claro. En donde recurro yo, por ejemplo, al laboratorio es, por ejemplo, para estas cajitas de Ajá. Petri, Ah, ya. me las prepara el laboratorio con 3 tipos de gel
sí. que es para que se reproduzcan en unas bacterias, en otras hongos, ¿no? Ujú, sí. Y en otras para que esa mezcla de esos elementos que se captan y se quedan pegados no se modifiquen con el sustrato, y eso se lleva como a incubar, Ajá, sí. y luego ya esa muestra se toma de laboratorio. Eso sí lo hace el laboratorio. Ah, Ya eso. eso me lo entrega y nosotros llevamos el proceso ya de dinamización Ajá. y de los autonosodes. Ahora, a lo mejor te sirve esta información. Hacer esto te lleva, si le dedicas tiempo completo, pues casi pues 3 días, ¿sí? Hablando de 8 horas. No lo puedes hacer tan seguido porque es cansado, fastidioso y se Sí. tiende al error, ¿no? Ujú. Pues, suponiendo en un caso de hacerlo manual, no podemos pasarnos las 8 horas ahí, pues es cansado, ¿sí? Entonces Sí. hay que hacer una trituración, un raspado. Entonces, generalmente se tardan 2 semanas para que se hagan en periodos de 2 horas, ¿no? Y se va espaciando, ¿no? Ajá. Eso es. Ah, entonces la toma del raspado es como cualquier otro nosode, como la orina, sangre, secreción. Sí, depende ahí de la lesión. Pues, Ajá. cuando lo tomes, hay que buscar pues que no se contamine con otras cosas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Hay que pesarlo. Se necesitan unas basculitas, unas básculas estas que son electrónicas, Ujú. que te miden de 0.001 gramos Ah, a, a 10 gramos, me parece. Pero es de ay. 0.001 gramos. Sí, ¿Cómo porque se llama? mira, esas donde venden básculas, por ejemplo, ahí en República El Salvador, ahí las venden. Ah, ya, sí. Pero, Ujú. te digo, como son digitales, son las que usan para pesar oro. Ah, ya. Ajá. Ujú. Como si, Y ya con eso ya se pesa el nosode, o sea, en este caso. veces y no tienes que resetear la báscula en el recipiente. Ajá. ¿Sí? O sea, si tú lo pesas con todo el recipiente, pues no. O sea, primero Bueno, pones el recipiente, lo reseteas en cero y ahí. claro. Ujú. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. La cantidad por ejemplo, de ese raspado o una secreción, por ejemplo, que sea pus, secreción purulenta, 0.05 gramos. 0.05 gramos. Muy bien. Muchísimas gracias por disipar todas mis dudas. Muy amable. De nada, Carolina. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora Carolina. El doctor Rivera tuvo por ahí una emergencia. Voy a seguir leyendo yo las preguntas, doctor Ricardo. Sí. Y tenemos la siguiente. Mayarani Baena dice, buenas noches, excelente presentación. ¿Cómo se prepara el autonosode? Las cantidades de las secreciones. Bueno, ¿cómo se prepara el autonosode? Bueno, mira, se prepara según las leyes de preparación de medicamentos homeopáticos. Vienen en la farmacopea homeopática mexicana. Eh, Son como cerca de 14 leyes, ¿no? Empiezan desde la 1, que es para vegetales así muy jugosos, la segunda para que tienen menos jugos, hasta los secos, luego los insectos, que es, por ejemplo, la cuarta, que nos puede servir, por ejemplo, pues para algunos arácnidos, ¿no? Como los ácaros, ¿no? Y luego ya llegamos a la 7, a la 10, que ya es para tejidos, ¿sí? De origen animal, o para sustancias líquidas, ¿no? También de origen animal, ¿no? Entonces ahí ya vienen bien descritas, son muchos pasos, hay que tomarse el tiempo, pero ahí está la información, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿O era cómo se preparan y qué más? Y decía las cantidades de las secreciones. Sí, mira, cuando se toma la muestra, bueno, pues con 1 gramo de la sustancia o tejido es más que suficiente. En el momento de prepararla, se usan 0.05 gramos, ajá, porque eso va en relación a la cantidad de lactosa que vamos a usar. Ahora,
se pueden mezclar, o sea, por ejemplo, de sangre, orina y tejido, se puede mezclar, ¿sí? En una sola preparación. Cuando se hace de sensibilización específica, que es, por ejemplo, del polen, del ácaro, de polvo doméstico, etcétera, eso se tiene que ser aparte. Ajá. Todo eso, pues, porque para ya el manejo, la evolución del paciente, la evolución clínica, eh, no conviene estar manejando todo junto, ¿sí? Entonces, esa sería una sugerencia, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de la doctora Beatriz Rivas. Buenas noches, muchas gracias por su excelente presentación. ¿Qué recomienda para una paciente con neuropatía postérmica? Emocionalmente está pasando por un duelo doble y está muy afectada. Sí, mira, el RANU, o sea, mira, tenemos para esta neuropatía posherpética el mesereo, un átomo fosfórico, Rustox y ranúnculos nubosos. Sí, si con esto no mejora, bueno, eso es así como siendo dentro de la homeopatía muy organicista, ¿no? De repente entre homeópatas pues, ahí se hicieron como dos líneas, pero bueno, te podría decir eso, a lo mejor te sirve, el Rustox pues es para este tipo de sensaciones posestéticas y para prescribir Rustox pues es la depresión, la ansiedad y la inquietud, ¿no? Si tu paciente tiene eso, pues podrías darle el Rustox pues, en potencia ya un poquito más elevada para que cubra lo emocional, lo mental y lo físico. Pero pues hay que tomar bien los síntomas y si, si eres homeópata, pues sabrás que a lo mejor cae en ignatia, ¿no? Y no tiene nada que ver con la neuropatía posherpética ni el herpes. Pero si está bien indicado, con eso mejoraría y se mejorarían los síntomas del herpes, ¿no? Eh, pues eso es lo que te podría decir. No sé si algo más quieres preguntar, Beatriz. Sí, doctor, muchas gracias. La doctora Raquel Díaz pregunta cuándo es el curso de preparación de vacunas. Doctora, le sugerimos que esa pregunta la haga en el grupo que tenemos del diplomado. Podemos ir tomando temas de interés para generar nuevas clases en un futuro. También tenemos otra pregunta de la doctora Sara Beatriz. Dice, para el insomnio crónico, ansiedad, ¿qué puede recomendar? Para el insomnio crónico, bueno, mira, al hablar de insomnio estamos hablando de un síntoma tipo 3, ¿no? O sea, sifilítico, que cuando hablamos de los miasmas, todos los síntomas que se agravan en la mañana son sóricos, los que se agravan en la tarde son psicósicos, los que se agravan en la noche pues, son sifilíticos. Entonces habríamos que buscar en los medicamentos que tienen su miasma sifilítico más alto, como podría ser, por ejemplo, arsénico en algo, ¿no? Son personas que se preocupan por, o sea, de una cosa, por un pequeño detalle, se preocupan demasiado, ¿no? Están muy ansiosos por su propia enfermedad, generalmente son muy meticulosos, muy ordenados, son pacientes violentos, son a nivel de constitución muy estilizados, con mucho porte, ¿no? Y tienen un miasma crítico. Por ejemplo, si no, el insomnio es pues por una exaltación, hasta por buenas noticias que no puedan dormir, pues con fea cruda, por un exceso de trabajo, que están, piensa y piensa en el trabajo, habría que diferenciar entre nux vómica o brionía, ¿no? Nux vómica es pacientes violentos, que son adictos al trabajo. Brionías son adictos al trabajo, pero por una preocupación monetaria, ¿no? Tienen en el fondo un temor a la pobreza. Y pues hay que tomar en cuenta, nux vómica es un paciente delgado, intoxicado, dispéptico, y brionía, pues es un paciente de constitución robusta, ¿no? Caluroso, pero que agrava con el frío. Entonces, bueno, pues son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero a lo mejor eso les puede servir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Dice aquí algo, ¿no? Sí, doctor. La doctora Alejandra Esquivel comenta, buenas noches, doctor. Cuando han indicado a un paciente con vitiligio salir del arsénico,
¿Puede servir para esto el uso del arsénico yodado a cierta potencia? A ver, cuando han indicado a un paciente con vitiligo salir del arsénico, o sea, ¿ya se le quitó el vitiligo, Alejandra? Así es, doctora Esquivel, ¿nos puede apoyar con la complementación de su pregunta, por favor? Ya se fue. Sí, creo que ya no está la doctora. Bueno, ya nada más para cerrar esta pregunta, bueno, primero hay que ver si ya se le quitó con arsénico. Para eso, a ver, dice, no se le ha indicado esto como tratamiento. No. Ah, que se le indicó como un tratamiento el arsénico. Bueno, sí, mira, arsénico y silicia, este, si ustedes buscan en el repertorio de Ken, donde vienen los síntomas, buscan la parte de piel, discoloration, o sea, de coloración, y viene de coloración de diferentes colores, negra, café. En café pues tenemos las manchas estas de, pues, de la menopausia, o manchas cafés por el hígado, y luego tenemos las manchas, dice discoloration white, ¿no? Y ahí pues son de coloraciones blancas propias del vitiligo, y ahí podemos buscar que tenemos varios medicamentos y algunos vienen en cursiva y otros en negrita, y eso nos puede guiar, ¿no? Y uno de ellos es arsénico, pero también tenemos silicia. Se parecen mucho porque son delgados, violentos, meticulosos, ¿no? Nada más que silicia es un tímido y arsénico no. Arsénico pues tiene una personalidad diferente, ¿no? Eh, Ahora, arsénico yodado, pues tiene una personalidad semejante a arsénico un álbum y cambia en las modalidades de agravación, como decíamos. Arsénico mejora siempre con la aplicación caliente, ¿sí? Ya sea si tiene una lesión en piel, pues mejora con el calor local. Y más o menos tiene los mismos síntomas mentales, volitivos y sensitivos que arsénico yodado, pero este mejora con una aplicación fría. Más o menos así pasa con algunos medicamentos como, por ejemplo, Apis y, y Ortiga, ¿no? Por ejemplo, para estos exantemas, cuando hay una intoxicación por un alimento, que traen unas tortas. Por ejemplo, APIs, o lo que le tenemos que preguntar al paciente, bueno, estas lesiones mejoran con la aplicación fría, o si no, lo hacemos en el mismo consultorio. Si se bajan con el frío, pues es de APIs. Y si se exacerban, pues es de Urtica urens, ¿no? A ver, pues ya eso sería todo de esa pregunta. Ok, doctor, muchas gracias. También nos comenta Sara Beatriz, súper interesante todo esto. Ojalá nos apoyen más adelante con más clases o si es posible un próximo diplomado en esta área. Gracias. Rosana Ugalde comenta, sería estupendo que en otro diplomado tuviéramos clase de cómo realizar los preparados, tratamientos y dosis. Gracias a todos por sus comentarios. Tomaremos en cuenta para siguientes cursos, talleres, demás material que MR se les puede ofrecer. También aprovechamos ya el tema para presentarles un reconocimiento al doctor Ricardo Rojas por su excelente participación. Doctor, ahí se lo ponemos en pantalla. Se lo haré llegar el día de mañana. Le agradecemos mucho por su participación. Tal cual, de Medicina Regenerativa del Sureste otorga el siguiente reconocimiento a doctor Ricardo Rojas Esparza por su participación en el Diplomado en Medicina Regenerativa y Funcional 2022, efectuando su ponencia vía Zoom el día 17 de agosto del 2022. Firma el coordinador académico Raúl Rivera Padilla y nuestra directora general, la doctora Alicia Corso Vázquez. Doctor Rivera, igual si quiere decir algunas palabras, y doctor Ricardo, agradecemos su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Doctor Clark, muchas gracias. Entonces, para servirle, ahí el doctor Ricardo Rivera, si quiere decir algunas palabras. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la presentación. Y pues aprovecho este espacio para invitarte al Congreso en diciembre, el 2 y 3 de diciembre, que vamos a tener en Medicina Regenerativa del Sureste.
si pudieras participar con el taller de elaboración de este tipo de nosodes, ¿verdad? Para que pues, nuestros colegas puedan verlo, puedan estar ahí de la mano del maestro aprendiendo, si es así, para que estés en un momento en el taller con nosotros. A mí, Será el momento en el que habrá varios talleres, ¿verdad? Pero estamos contemplando en la logística que pudieras participar con el taller de vacunas de nosodes. pues sí, sería interesante, habría que estudiar cómo lo vamos a hacer. Eh, Habría que ver a qué tantos les interesa, ¿no? A lo mejor ahí puse un correo electrónico para ver qué tanto les interesa, con qué tipo, qué perfil más o menos de pacientes maneja cada persona digamos, como no podemos hacer así todos los autonosodes, podríamos como encaminarlos, ¿no? A una línea de ciertos padecimientos. Entonces sí, podríamos estudiarlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos también por conectarse, por seguir exponiendo sus dudas, querer seguir aprendiendo de esta medicina que estamos integrando. Y me voy a despedir con una frase que dice, a manera de reflexión, que dice, voy a pasar por esta vida una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer, debo hacerla ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Buenas noches. Doctor Rivera, eso que usted acaba de decir, lo puede dar por escrito, porfa? Me sonó muy bonito. Claro que sí, con todo gusto. Ahorita se las envío al chat. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.